Hola, bienvenidos a este conversatorio antiimperialista. Esta tarde vamos a hablar de cómo el día 22 de mayo se extinguen, aunque sea formalmente, el convenio entre Estados Unidos y España. Y para hablar de la OTAN y para hablar de ese convenio, tenemos con nosotros a Manuel Pardo, que es militar retirado, miembro del Frente Antiimperialista Internacionalista, que nos va a hablar de la historia y las consecuencias de las relaciones militares entre España y Estados Unidos. Hola, Manolo. Bienvenido. Hola, buenas tardes a todos. Está con nosotros también Iñaki Urrestrazu, que es de la plataforma anti-OTAN de Vizcaya. Hola, Hola. Iñaki. Hola. Iñaki es del movimiento anti-OTAN, como os decía, y también él nos va a hablar precisamente de ese movimiento anti-OTAN, cómo fue ese movimiento anti-OTAN, en qué situación se está. También tenemos con nosotros a José Manuel Rivero, que es del Frente Unitario de Canarias por la Paz y la Neutralidad. Hola, José Manuel. Buenas tardes, Ángeles, y a todos y a todas. Nos va a hablar de la militarización de Canarias y cómo se está utilizando a las Islas Canarias para controlar África. Tenemos con nosotros también, finalmente, a Andrés Piqueras, que es sociólogo, profesor de la Universidad Jaume I. Encantada. Hola. Hola. Hola, buenas tardes. Vamos a hablar de las claves geoestratégicas y geoeconómicas en el contexto de ese declinar del que se habla de la hegemonía estadounidense. Y también tenemos con nosotros al resto de los compañeros que han podido estar con nosotros hoy, compañeros del FAI, colaboradores, que van a hacer a nuestros invitados preguntas y comentarios cortos para profundizar en el tema, porque, bueno, 10 minutos que les hemos dado a cada uno no es mucho tiempo para hablar de un tema tan complicado, tan actual y tan determinante, tan clave en estos momentos. Así que vamos a tener tiempo suficiente para profundizar. Y sin más, le voy a dar la palabra a nuestro compañero Manuel Pardo para que abra esta sesión. Adelante, Manuel. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por invitarme como ponente a este acto. Como sabéis, el convenio, quería señalar en primer lugar el origen ilegítimo de este convenio, que nació como un pacto que hizo el gobierno de Eisenhower, el general Eisenhower, con el general Franco, en un momento en que España no era admitida en las Naciones Unidas por tratarse de un país cuyo régimen era de origen fascista. Pero en el contexto de la Guerra Fría, que declaró en el año 1947 el presidente Truman, pues el anticomunismo del régimen franquista era muy bien visto por los Estados Unidos porque compartían al fin y al cabo un enemigo común. Y además supondría la reserva estratégica para los ejércitos de los Estados Unidos en el caso de lo que ellos consideraban que era una hipotética invasión de las tropas soviéticas en Europa, ¿no? El objetivo de Estados Unidos, desde luego, era la incorporación de España a la OTAN, pero era inaceptable por los países europeos, fundadores de la OTAN, por el origen que habían sido víctimas de la barbarie nazi. Entonces, en el año 1953 finalmente se firman los pactos de Madrid entre los dos gobiernos, de manera que era un pacto entre gobiernos que no requería la intervención de los parlamentos. Ni siquiera el Parlamento de Estados Unidos hubiera aceptado un acuerdo con el gobierno franquista entonces. El pacto este supone el reconocimiento del régimen de Franco, la apertura al reconocimiento internacional. Esto junto con el reconocimiento del Estado Vaticano, que se produjo también en un breve espacio de tiempo. Después, en los estertores de la dictadura franquista, pues se produjeron nuevos episodios. En concreto, en el año 73, Kissinger visitaba España y establecía una relación especial y muy directa con el entonces príncipe Juan Carlos, que ya había sido designado por Franco como su sucesor en la jefatura del Estado. El atentado de Carrero Blanco
supuso la eliminación de un obstáculo a los planes de Estados Unidos, puesto que Carrero Blanco se había opuesto siempre o se había mostrado siempre favorable para preservar la soberanía española. Por otra parte, desde Estados Unidos se organizó la llamada Marcha Verde, por la que Marruecos se apropió de lo que fuera el Sáhara español y España abandonaba así sus compromisos para la descolonización. Marruecos pasaba a ser el principal aliado de la zona de Estados Unidos y además el principal oponente a Argelia, que entonces era un país que estaba prestando mucha ayuda a los países en proceso de descolonización. Y por último, este pacto suponía un apoyo de la administración de los Estados Unidos al rey Juan Carlos para consolidar su posición como jefe del Estado. Y esta es la principal consecuencia, digamos, siempre se ha hablado del apoyo de Estados Unidos a la monarquía de Juan Carlos como contrapeso a la cesión que se hizo del Sáhara a Marruecos. Los primeros gobiernos de la transición fueron reacios a incrementar su colaboración con Estados Unidos y de hecho es eso una de las razones que se esgrimen cuando se habla de la dimisión de Adolfo Suárez e incluso del golpe de Estado del 23 de febrero, que aunque fracasó formalmente, la consecuencia inmediata fue la incorporación de España a la OTAN en la sesión de investidura o poco tiempo después, ¿no? El PSOE en el año 82 accedería al gobierno basando su campaña electoral fundamentalmente en la negativa a permanecer en la OTAN. Había sido un clamor popular que, bueno, el PSOE aprovecharía en su campaña electoral y que prometió hacer un referéndum. En el año 86 haría el prometido referéndum que ganarían por una ajustada victoria después de una campaña muy tramposa y muy fraudulenta. Y además, la campaña no era si se mantiene, si estamos en la OTAN o no salimos, sino si quiere usted, si acepta que sigamos en la OTAN con estas condiciones, con 3 condiciones que, bueno, no voy a entrar en el detalle, pero ninguna de las 3 condiciones fueron siquiera cumplidas. En el año 88 por fin se firmaría el primer convenio, esta vez sí con participación de los parlamentos, pero que básicamente consolidaba los mismos contenidos de los pactos de Madrid. Simplemente se redujeron las bases a 2 de las 4 que había. Las bases de Torrejón y Zaragoza se pasaron formalmente a España, aunque hemos visto recientemente que con ocasión de una ampliación de la base de Morón y por lo tanto de la pista de aterrizaje de la base de Morón, pues se le pidió al gobierno de España que se permitiera la utilización de la base de Zaragoza para hacer las operaciones de vuelo que no podía hacer la base de Morón en este tiempo, de manera que, bueno, formalmente se ha entregado su control a España, pero de hecho cuando quieren usarla no tienen ninguna oposición por parte del gobierno español. Bueno, al reducir las bases a la derrota y Morón no significa que disminuyera la participación o la utilización de las bases militares en España por parte de Estados Unidos. De hecho, con el tiempo se han ido creando protocolos de enmienda de estos convenios, de manera que han ampliado la utilización de las bases y además con el añadido de que el hacer un protocolo de enmienda permite ampliar la validez de los convenios por otros 8 años a partir de la firma de ese protocolo de enmienda, con lo cual se han producido ya por lo menos 2 ampliaciones del convenio sin discusión parlamentaria, sin debate público ninguno, a base de hacer protocolos de enmienda. Hay que señalar la participación de Javier Solana, miembro del PSOE, que se ha elegido secretario general de la OTAN en el 95 y sobre todo teniendo en cuenta el marchamo de socialista, lo que
era un personaje elegido precisamente porque daba legitimidad daba legitimidad a todas las intervenciones que se estaban proponiendo desde la OTAN para acoso a los restos de lo que había sido el mundo comunista, ¿no? Haría su bautismo de fuego al frente de la OTAN con la ilegal y criminal campaña contra Serbia, de bombardeos contra Serbia. Hablaré ahora un poco de las implicaciones del convenio. Por una parte, las bases norteamericanas han sido utilizadas como base logística por las fuerzas norteamericanas en casi todas las operaciones que éstas han desarrollado en Oriente Medio, Oriente Próximo, Afganistán, Europa Oriental, el Mediterráneo, en África, el Cuerno de África, en fin, teniendo en cuenta que es un escalón intermedio en el tránsito de Estados Unidos a los teatros de operaciones, se entiende que son unas bases que han servido para el aprovisionamiento, incluso el apoyo a operaciones con aprovisionamiento en vuelo de aviones bombarderos y estas cosas, ¿no? Además, la base de Morón aloja hoy el principal componente de la fuerza de despliegue rápido aerotransportado del Cuerpo de Marines, que depende del Comando para África, el AFRICOM, y la base de Rota es el establecimiento de 4 destructores de lo que eufemísticamente se llama el escudo antimisiles, que está diseñado para neutralizar en los primeros instantes de vuelo los misiles estratégicos que eventualmente pudieran ser lanzados desde Rusia en respuesta a un primer ataque de los Estados Unidos, con lo cual pues neutraliza el hecho de poder neutralizar esta respuesta, pues invalida digamos, el equilibrio estratégico y la disuasión supuesta nuclear, ¿no? Por su vinculación especial con los Estados Unidos, España ha venido dando el respaldo político y prestando su participación activa en todas las acciones de injerencia que las potencias imperialistas han venido desarrollando contra países y pueblos que quieren preservar su soberanía para organizarse por ellos mismos y para disponer de sus propios recursos. China, Rusia, Irán, Corea del Norte, Siria, Palestina, Líbano, Cuba, Venezuela, Bolivia, etc. E interpreta con entusiasmo, además, su papel de valedor de los intereses imperialistas de la Unión Europea en Latinoamérica. Ello convierte a España en cómplice de las intervenciones militares de los Estados Unidos y de las ejecutadas por la OTAN bajo mando de los Estados Unidos o por otros socios, como es el caso de Francia, aprovechándose de todas las infraestructuras, procedimientos, logística, inteligencia, etcétera, que ofrece la cobertura de la OTAN. La subordinación a los Estados Unidos y la dejación de la soberanía nunca, ni en tiempos de la dictadura del general Franco, alcanzaron los niveles de dependencia que hoy experimentamos y que ha reducido hasta niveles risibles nuestra capacidad de defender nuestros propios intereses o de negociar en el marco del derecho internacional. Y en cuanto a las razones para la no renovación del convenio, pues argumentaré algunas de ellas. Como signatario del Tratado de No Proliferación Nuclear, España no puede consentir el uso ni el almacenamiento de armas nucleares en su territorio. Sin embargo, el convenio no establece mecanismos efectivos para que esto se haga, para que no se utilicen las armas en nuestro territorio. La permanencia a la OTAN obliga al Estado español a destinar ingentes recursos en gastos militares, mientras son desatendidas las necesidades más perentorias de la población en esta grave crisis económica. Las tensiones en el ámbito internacional alcanzan hoy los niveles más altos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Las políticas agresivas de los Estados Unidos contra Rusia, China, Venezuela, Siria, Irán, etcétera, han puesto al mundo al borde de una confrontación militar de consecuencias devastadoras, sin que sus aliados parezcan interesados en rebajar las tensiones y dar una oportunidad a las instituciones de orden internacional.
La presencia en España de elementos ofensivos esenciales para la estrategia de hostigamiento a Rusia coloca a las bases norteamericanas y a sus territorios próximos como blanco preferente de las posibles respuestas inmediatas a una escalada o a un accidente nuclear, que según han afirmado en escritos conjuntos de jefes de Estado Mayor de Estados Unidos y de Rusia, es muy probable que este accidente se pueda producir en cualquier momento. De la misma manera, la participación con efectivos militares en el cerco a Rusia, país del que no se percibe amenaza alguna, nos crea un poderoso enemigo y nos convierte en cómplices de una agresión y corresponsables de sus posibles consecuencias. La sumisión a los intereses de los Estados Unidos y de Francia en el contexto del orden imperialista occidental impide dar una solución duradera y justa a la inconclusa descolonización del Sáhara y al sufrimiento del pueblo saharaui, que dura ya 41 años. La renovación del convenio supondrá la permanencia y muy probablemente la ampliación de las bases. Hay planes para aumentar la presencia en Rota de 4 a 6 destructores, de la misma clase pero modernizados, y además embarcando helicópteros, lo que los convierte no solamente en instrumentos defensivos contra los supuestos misiles, sino también en armas ofensivas, como plataformas de armas ofensivas. También se ha discutido la posibilidad de convertir o de instalar en la base de Morón al mando de los Estados Unidos para África, el AFRICOM. Las instituciones internacionales creadas para preservar la paz, respetando la soberanía de los estados, se ven cada día más debilitadas, imponiéndose en su lugar las relaciones de poder entre los estados. El poder real de Estados Unidos declina sin remedio y solo es artificialmente sostenido por las oligarquías de los países vasallos que, controlando sus estructuras políticas, le prestan su apoyo incondicional para su propio beneficio, poniendo en riesgo a sus propias poblaciones y a las relaciones internacionales. Ya es hora de que España se desvincule de la sumisión a los Estados Unidos e inicie una decidida diplomacia de refuerzo a la legalidad internacional y a un orden multicéntrico y pluripolar. Ya Muchísimas gracias. gracias, Manuel, por este recorrido, ¿no?, con la historia del convenio del Tratado de Estados Unidos-España. Vamos a darle la palabra ahora a Iñaki. Adelante, Bien. Iñaki. Bueno, voy a hablar un poco, sobre todo, sobre el referéndum de la OTAN, sobre el referéndum de la permanencia del Estado español en la OTAN en 1986, el 12 de marzo, y decir que fue un momento muy importante en la lucha contra la OTAN. Con el franquismo ya Estados Unidos intentó introducir a España en la OTAN, pero los países europeos consideraban que España era un país bastante fascista y antidemocrático, y eso se postergó. Pero a partir de los años 50 ya Estados Unidos logra introducir a España, digamos, en el aparato, ese conglomerado militar anticomunista auxiliar de la OTAN, que era sobre todo con las bases militares, ¿no? Con el acuerdo ese de los Pactos de Madrid en 1953, que se ha ido renovando varias veces, y como ha dicho el camarada Manuel Pardo, pues eso, las 4 bases y tal, ¿no? Y paralelamente a esta integración de España en el conglomerado ese militar, se fue produciendo un blanqueo del fascismo, del franquismo, por parte de distintas organizaciones, y jugaron un papel importante la Iglesia con el concordato ese de 1953, y después también jugó un papel importante en la introducción de España en la ONU en 1955, en ese blanqueo. Después de todo esto viene la muerte de Franco, y tras la muerte de Franco, con la muerte de Franco, pues se diseña un cambio en el cual los pilares fundamentales del sistema se tienen que mantener en pie. Ahí juega los Estados Unidos un papel importante en el diseño de la transición, y manteniendo todos los poderes fundamentales del Estado en el poder, ¿no? Entonces dan unas apariencias de libertades, dentro de lo cual pues, los elementos más importantes fueron la Constitución de 1978 y luego los estatutos derivados, y luego un elemento importante en todo este proceso era el introducir a España en la OTAN.
Entonces, digamos que casi para eso se produce el intento de golpe de Estado, el 23F de 1981, en el cual participan una serie de sectores del ejército y una serie de sectores civiles, el rey sobre todo, etcétera, en donde los objetivos eran restringir las libertades que consideraban excesivas, los recortes de las autonomías que las consideraban excesivas e introducirnos en la OTAN. Introducirnos de una vez en la OTAN. Y de hecho a los 2 días se reúne el nuevo gobierno con Leopoldo Calvo Sotelo a la cabeza, que es muy partidario de la OTAN, y ya a partir de ahí se van a iniciar toda una serie de gestiones para introducirnos en la OTAN, ¿no? Ya de hecho, él en ese mismo año, 1981, en octubre-noviembre, se produce un debate, incita un debate en las Cortes, que son mayoritariamente de derechas, donde la gente, los partidos se posicionan por entrar en la OTAN, y los argumentos que utilizan son que es decir, que la entrada en la comunidad económica, mejor dicho, que la entrada a la OTAN nos va a facilitar la entrada en la comunidad económica europea, y supuestamente que las fuerzas militares se van a democratizar si entramos en la OTAN, ¿no? La izquierda, que era minoritaria en el Parlamento, incluido el PSOE, estaba en contra, y la calle era en un 80% contraria a la entrada en la OTAN, ¿no? El 30 de mayo de 1982 ya nos meten en la OTAN en contra de la opinión de la izquierda, todavía también del PSOE. Y en octubre de ese mismo año, 1982, se producen las elecciones generales en las cuales gana el PSOE, y el PSOE, todavía en contra de la OTAN, promete que va a realizar un referéndum. Sin embargo, en el transcurso de su legislatura va cambiando de posición en 180 grados, de defender la no entrada en la OTAN a defender la entrada en la OTAN. O sea, de entrada no a la OTAN y después de salida sí a la OTAN. Entonces, su postura va a ser de un cambio total, pero se había comprometido a realizar ese referéndum, ¿no? De todas maneras, la convocatoria al referéndum nos costó llegar, no llegó hasta el final de la legislatura. O sea, hasta el 86, hasta febrero 86, no vino la convocatoria del referéndum, que fue para un mes después, para el marzo de 1986, y todo ello bajo la presión popular, naturalmente, y quizá jugara un factor también en eso, que fue la introducción de España en la Comunidad Económica Europea en enero de ese mismo año, 1986. Entonces, bueno, el referéndum fue consultivo, como marcaba la Constitución, y el gobierno, o sea, el PSOE se comprometió a acatar el resultado de las elecciones, o sea, de las votaciones, quiere decir, pero ya realizaron una pregunta sesgada a favor del sí, completamente manipulada a favor del sí, y luego añadieron 3 condiciones, que eran condiciones para hacer tragar la píldora más fácilmente a la población, que eran la no incorporación de la OTAN en la estructura militar, o sea, de España, perdón, en la estructura militar de la OTAN, la prohibición de utilización de armamento militar en el territorio del Estado español, y la reducción progresiva de las fuerzas militares estadounidenses, ¿no? La campaña fue una campaña brutal, donde el PSOE y todo el aparato de Estado se volcaron, utilizaron todos los medios de comunicación, televisión, etcétera, etcétera, todos los medios económicos y políticos habidos y por haber. El IBEX 35 jugó también a tope, y metieron mucho miedo a la marginación, miedo a perder el tren del desarrollo, ¿no? Bueno, entonces, frente a eso, los argumentos que se utilizaron son los mismos para no entrar en la OTAN, son los mismos que podemos utilizar nosotros ahora y que van a salir en el debate, no los voy a repetir. Pero sí es interesante la campaña que se hizo popularmente en pro de la salida de la OTAN, que fue un poco la formación, sobre todo, de ese movimiento anti-OTAN, ¿no? Se movilizó a amplios sectores y amplios sectores del Estado y las nacionalidades. Se creó una amplia sensibilidad antiimperialista y antiguerra. Y, como digo, hubo una gran capacidad de movilización. Yo lo que más conozco, y participé directamente en Euskal Herria, se creó una plataforma unitaria del anti-OTAN que se llamaba la Movida Anti-OTAN, donde participaban movimientos de todo tipo, ecologistas, feministas, antimilitaristas, urbanos, asociaciones de vecinos, partidos de izquierda, los más radicales, porque los otros estaban ahí y tal.
Y bueno, hubo grandes movilizaciones y unas actividades de mucha imaginación, cadenas humanas, letras humanas, teatros callejeros, marchas, en fin, etcétera, ¿no? Total, el resultado fue desgraciadamente pues negativo, un 52% a favor de la entrada en la OTAN, pero hubo 7 millones de votos en contra. Y luego está el dato positivo de que hubo 3 nacionalidades, Canarias, Cataluña y Euskal Herria, donde la respuesta fue que no. Hoy, después, pues seguimos en la OTAN a pesar de que ninguna de las 3 condiciones que se plantearon se están cumpliendo. Ni la no incorporación en la estructura militar, que ya Aznar nos metió directamente en la estructura militar en 1997. Después, en cuanto a la prohibición del uso de armas nucleares, ya en 1988, Felipe González, con el nuevo convenio que hizo entonces la defensa de la USA con los americanos, pues habló de la prohibición de armas nucleares, pero no permitió inspeccionar los barcos y submarinos que entraban de los Estados Unidos, que entraban en el territorio del Estado español, lo cual significaba dejar las puertas abiertas a cualquier clase de entrada de armas nucleares, ¿no? Y luego, en cuanto a la reducción de tropas, a pesar de que se cerraron las bases de Zaragoza y Torrejón de Ardoz, tanto en Morón como en Rota, pues ha habido un incremento importantísimo de personal militar y civil, y luego, pues en el caso de Rota, con los 4 barcos estos dentro del escudo de defensa antimisiles, ¿no? Y luego, bueno, con el tema de la OTAN es importante hablar de la industria del armamento, ¿no? Desde 1951 ya se crea el polígono de tiro de las Bárdenas de Navarra, que fue y que sigue siendo un elemento importante de la OTAN, que es muy peligroso con todos los heridos, contaminación, etcétera, que la Junta de las Bárdenas lo mantiene, y los ayuntamientos que están integrados también a cambio de dinero miran a otro lado, ¿no? Luego España, hay que decir que es el 7º exportador del mundo de armamento, lo cual es grave. Y si nos referimos a Arabia Saudí, es el 4º exportador de armas a Arabia Saudí, después de Estados Unidos, Inglaterra y Francia, ¿no? De las cuales, de toda esta producción de armamento, una parte importante pues vienen de la industria vasca también, que hay mucha industria vasca, 100 empresas por lo menos, que producen armamento y que exportan armamento también, y uno de los puntos de salida es el puerto de Bilbao, donde ha habido muchos movimientos, muchas denuncias, movimientos de denuncia de la salida de armas hacia Arabia Saudí y tal, ¿no? De hecho, un bombero fue expedientado por el gobierno vasco por haber denunciado, y ahora mismo, hace unos días, ha salido una condena a 4 militantes que estuvieron ahí en eso, ¿no? Y junto con todo esto, pues hay el tema de los gastos militares, ¿no? La OTAN está implicando un incremento tremendo de los gastos militares. Solo el presupuesto oficial de defensa de 2021 es de 21.600 y pico millones de euros, ¿no? Más o menos el 1,4% del PIB, ¿no? Pero que en realidad es el doble, porque aquí hay muchas partidas que se camuflan en otros departamentos y tal, ¿no? En el Ministerio de Interior y otros, y luego están las clases pasivas, los pagos de deuda anteriores, acumulados, etcétera, que hacen que eso sea el doble. Y encima nos quieren llevar en la OTAN a incrementar el gasto hasta llegar al 2% del PIB en 2024, ¿no? En Euskal Herria, por ejemplo, el cupo, que es lo que se paga por los servicios no transferidos, es de 1.353 millones al año, de los cuales 700 millones van directamente al ejército, a gastos militares, ¿no? Bueno, y entonces con la OTAN también tenemos más empresas de armamento, como hemos dicho, más subvenciones públicas a estas empresas, etcétera, ¿no? Las empresas, muchas veces estas empresas españolas y vascas entran en consorcios internacionales, en consorcios europeos que venden sobre todo a la OTAN, pero venden también a Arabia Saudí, venden a Egipto, venden a Turquía, venden a Israel, etcétera, ¿no? ¿Para qué? Pues para las guerras de Yemen, contra Siria, para armar al ISIS, armar a Al-Qaeda, etcétera, ¿no? Bueno, y luego pues es importante resaltar que hay muchísimos millones de subvenciones a todas estas empresas por todas las instituciones, y el gobierno vasco también muchas instituciones, o sea, muchas subvenciones a las empresas de producción de armamento militar. Y la banca española, entre 2015 y 2019, ha financiado con 8.600 y pico millones a todas las empresas de armamento, ¿no? Asimismo, las universidades, casi todas, tienen acuerdos con la industria militar y con el Ministerio de Defensa. Todas las universidades vascas, desde luego, y seguramente muchas del Estado español también.
Luego es importante recordar que hay 30 altos cargos militares y del Ministerio de Defensa que están ejerciendo de directivos en empresas de armamento para orientarlas, facilitarlas y demás. Recordar que España ha exportado armas entre 2015 y 2019 del orden de 2.172 millones de armas, o sea, millones de euros, y a Emiratos Árabes Unidos de 276, ¿no? Y bueno, y luego para terminar como conclusión, ¿no? Decir que OTAN pues es un instrumento del imperialismo norteamericano para controlar Europa, la Unión Europea y el mundo, para combatir el socialismo y todo movimiento de cambio social, para combatir la lucha por la soberanía nacional, las soberanías nacionales y las libertades, y para combatir la emancipación de los trabajadores. Y que frente a eso es fundamental crear un movimiento amplio contra la OTAN, contra sus bases, contra sus maniobras y contra las guerras, a favor de salir de la OTAN y de disolver la OTAN en la línea de la Declaración de Florencia, en contra de las guerras imperialistas y guerras injerencistas y en contra del militarismo que impulsan. Ha habido muchas luchas en contra de distintos aspectos de la guerra y de la OTAN. La propia lucha contra la OTAN, que bueno, algunos grupos estamos surgiendo de nuevo, estamos revitalizándonos de nuevo, en contra de la industria armamentística, en contra de las exportaciones de armas, en contra de los polígonos de tiro, en contra de las maniobras, en contra de las bases militares, en contra de las agresiones imperialistas, sea a Irak, sea a Siria, sea a Sáhara, sea a Irán, sea a Cuba, etcétera, ¿no? Etcétera. Hay toda una serie de movimientos, entonces la cuestión es crear redes que aglutinen toda esta serie de movimientos para crear un movimiento potente, antiimperialista y anti-OTAN. Muchísimas gracias, Iñaki, por habernos dado este panorama, sobre todo eso que nos señalabas al final, ¿no? La venta de armas y el papel que tiene España en todas esas guerras, ¿no? Que nos parece que estamos al margen, pero es todo lo contrario, ¿no? Ya profundizaremos después en todo esto. Le vamos a dar la palabra ahora a José Manuel Rivero. Adelante. Muy bien, buenas tardes de nuevo. Bueno, no quisiera empezar sin dejar en estos momentos, dejar constancia, y la voy a dejar, de la solidaridad del Frente Unitario de Canarias por la Paz y la Neutralidad con el pueblo palestino. Es decir, en este foro antiimperialista, la masacre imperialista a través del Estado sionista, terrorista de Israel, está masacrando al pueblo palestino de una manera inmisericordia. Al igual que estamos viendo lo que está sucediendo en las costas de la ciudad de Ceuta, con la provocación hostil por parte de la dictadura marroquí para involucrar a España, creando un conflicto migratorio de inusual e ingente proyección contra la frontera de lo que hoy es un territorio español, aunque Ceuta está, al igual que Canarias, en la zona geográfica del continente africano, sobre todo para involucrar a través de este acto de agresión hostil por parte de la dictadura marroquí contra España, para involucrar al Estado español en el conflicto armado que existe actualmente y vigente, lo que pasa que está completamente silenciado, del conflicto armado entre el Ejército de Liberación Popular Saharaui y Marruecos, por el que este Ejército de Liberación Popular Saharaui trata de luchar. A partir de noviembre del año pasado ha desenterrado o ha roto las hostilidades y ha reanudado la guerra de liberación del Sáhara Occidental como territorio ocupado y anexionado ilegalmente por parte de Marruecos, con la claudicación y completamente traición del gobierno franquista y posteriores gobiernos de la denominada transición hacia el propio pueblo saharaui, dejándolo en la más absoluta indefensión. Y por tanto, este conflicto armado en el que está todos los días hay partes de guerra
al respecto de los ataques que está haciendo el Ejército de Liberación Popular Saharaui a ese muro de la vergüenza de más de 4.000 kilómetros que existe y que divide los territorios ocupados ilegalmente por Marruecos de los territorios liberados por el Sahara, por el ejército saharaui, que es el Frente Polisario. Y no quisiera tampoco dejar de pasar esta ocasión de solidarizarme con el presidente de la República Árabe Democrática Saharaui, que está, Brahim Ghali, que está hospitalizado en territorio español, aquejado de una grave enfermedad, se dice de COVID, se dice también que tiene cáncer y que ha sido trasladado por cuestiones humanitarias a un hospital concretamente de Logroño. Y cómo pretende, a través de este acto hostil por parte de Marruecos contra el Estado español, lo que se ha producido en Ceuta, de hacer de este presidente de la República Árabe Democrática Saharaui un prisionero de guerra, utilizando la Audiencia Nacional Española a modo de Gestapo para encarcelarlo en el Estado español. Esto hay que denunciarlo, creo, que desde esta tribuna antiimperialista de la operación que está en marcha y que va a afectar y está afectando a Canarias con el conflicto y las provocaciones que está haciendo Marruecos, utilizando los escudos humanos de una población civil marroquí desesperada, indigente y excluida, lanzándolas ya sea contra las costas canarias o ya sea lanzándolas contra Ceuta a los efectos de escudo humano como arma para crear un gran conflicto migratorio humanitario, y que no dejamos de decir que si esto lo está haciendo Marruecos, la mano de los Estados Unidos, como en la Marcha Verde, acuérdense, para ocupar ilegalmente Marruecos el Sáhara Occidental, pues ahí está. En el 3-4 de marzo se produjeron unas maniobras militares donde un grupo naval de los Estados Unidos, encabezado por el portaaviones Eisenhower, hizo maniobras conjuntas, incluso con la Armada de Marruecos, frente a las mismas costas del Sáhara. Esto estaba ya preparándose, y a muy pocas millas del archipiélago canario, a 50 millas al norte de Canarias, se produjeron unas ingentes y magnas maniobras militares conjuntas encabezadas por este portaaviones nuclear de los Estados Unidos, con destructores, por supuesto, y con la armada, simbólica participación de la armada marroquí, incluso invadiendo el espacio aéreo de territorio español, que es el circundante al archipiélago canario, sin previo aviso, por supuesto, al gobierno español de estas maniobras y de la invasión de su espacio aéreo. Quisiera dejar constancia de esto. Brahim Ghali va y está siendo citado, y esto puede tener una relación con que hoy dice que la avalancha de territorio marroquí hacia Ceuta se está paralizando, o es ya por goteo lo que está llegando a la playa de Ceuta. No es casual que se haya producido esto cuando ya la Audiencia Nacional, de una forma sorprendente y la verdad muy sospechosa, ha reabierto una causa contra Brahim Ghali, presidente de la República Árabe Democrática Saharaui, y que va a ser citado a declarar, o pretenden hacerlo declarar. Está hospitalizado, está enfermo, y lo quieren hacer declarar a la Audiencia Nacional el próximo día 1 de junio. Esto hay que denunciarlo y expresar mi solidaridad con el pueblo saharaui. Evitar esta ominosa e ignominiosa participación de España a través de la Audiencia Nacional y del gobierno español de no respetar la inmunidad que tiene un jefe de una república democrática como es la del Sáhara. Es un presidente de una república, tiene puesto de observador en las Naciones Unidas, se reconoce al Sáhara como territorio no autónomo, se reconoce por más de 80 países de la comunidad internacional
como Estado a la República Democrática, ha viajado a España con pasaporte y protección diplomática, y este desafuero no lo podemos permitir. Y esto nos afecta a Canarias. Y entramos, y voy a ser lo más sintético ya que me he extendido bastante en esta exposición, creo que era necesario y de justicia. De todas formas, José Manuel, permítame que también diga que desde el Frente Antiimperialista tenemos una campaña que le llamamos La Guerra Silenciada, que invito a todos los que nos están viendo a que se descarguen las entrevistas y el conversatorio que hicimos sobre el Sáhara, donde se ahonda en todo esto que está comentándonos José Manuel, dándonos estas últimas noticias, ¿no? Pero invitamos a todos a que sigan esas entrevistas y ese conversatorio. Y adelante. Me consta, adelante, José Manuel. Y lo sigo y por eso lo hago. Bueno, vamos a ver. El Frente Unitario de Canarias por la Paz y la Neutralidad tuvo un impulso y ha tenido acogida, y hemos realizado una serie de actos aquí en Canarias, tomando como base, por supuesto, aquel no a la OTAN que dijo Canarias el 12 de octubre, el 12 de marzo de 1986. Canarias dijo no a la OTAN. La experiencia de la Legión en Canarias, con criminales actos cometidos contra el pueblo, sobre todo en Fuerteventura, fuera la Legión de Fuerteventura, no a la base de Arinaga, ya la proyectaban como base OTAN. Esa memoria histórica, esa lucha de los comités anti-OTAN, que también fueron esenciales en la movilización del pueblo canario para ese no a la OTAN, fue un triunfo de los comités anti-OTAN en 1986. Y esto pues se ha mantenido en Canarias de una manera constante y permanente, sobre todo por el conflicto del Sáhara. El hermanamiento del pueblo canario con el pueblo saharaui nos ha hecho estar siempre muy alerta de las pretensiones del imperialismo para utilizar Canarias como plataforma de agresión, de intervención, de expansión, de guerras de agresión y ocupación de cara al continente africano. Hoy se ha determinado y definido en lo que es la zona del Sahel. Y desde aquí parten expediciones, ¿no?, al respecto, expediciones militares a través de la Brigada Canarias 16. Pues mira, esto a raíz sobre todo de la invasión, destrucción de Libia en el año 2011, previamente habiéndose creado el mando militar de los Estados Unidos para África, como dijo Iñaki antes, y también Manolo, del Africón, es el mando militar de los Estados Unidos para África, un mando específico para controlar los recursos naturales del continente africano, Golfo de Guinea, tierras raras, petróleo, fosfatos, pesca, etcétera, etcétera. Y se crea para la salvaguarda de la seguridad energética de los Estados Unidos, para la seguridad de los Estados Unidos. Y este Africón, en su desarrollo, viendo la destrucción, el genocidio y masacre en Libia en el año 2011, con intervención de las bases de los Estados Unidos en territorio español, con la connivencia del que fue jefe del Estado Mayor de la Defensa, Julio Rodríguez, hoy asesor áulico del que fue expresidente del gobierno de Canarias, de España, Pablo Iglesias. Además, tú tienes un artículo muy premonitorio al respecto, Ángeles, sobre el Pablo González y Felipe Iglesias. Siempre lo recordaré y siempre tengo ese artículo y ese título tuyo muy premonitorio, y de lo que al final te ha dado la razón de esta sedicente actuación por parte de Podemos en el gobierno de España. Y con este asesor áulico, que es el que pretendió por todos los medios que no hubiese un pronunciamiento anti-OTAN mientras Pablo Iglesias estuviera como vicepresidente del gobierno de coalición PSOE Unidas Podemos. Mira, el instituto, y entonces eso, viendo las ingentes, reiteradas, permanentes maniobras militares que se estaban produciendo en territorio canario, en el mar Canario, la utilización de gandos, maniobras en el campo de tiro de pájara, las intervenciones saliendo de Canarias hacia África, bueno, surgió el Frente Unitario de Canarias por la Paz y la
y la neutralidad. Los vuelos rasantes, los cañoneos que se estaban produciendo en la isleta, en la isla de Gran Canaria, con gran alboroto y alarma en la población, pues surgió esto, y de retomar OTAN no base fuera, desnuclearización y estatuto de neutralidad para Canarias. El Instituto Español de Estudios Estratégicos, no es casual tampoco, en el año 2018, este es el tanque de pensamiento del Ministerio de Defensa español. Hizo un informe, lo podemos todavía encontrar, en que dice que hay 4 bases fundamentales utilizadas por los Estados Unidos en el mundo. Son Guantánamo, Chipre, Pearl Harbor y Canarias. Es fundamental el control por parte de los Estados Unidos de estos territorios en el planeta Tierra. Chipre mira a Turquía, Israel, Líbano, Siria y Egipto. Guantánamo está ubicado a 100 kilómetros nada más de Santiago de Cuba, en el corazón del Caribe, por encima de Venezuela. Petróleo. Y Pearl Harbor, en el centro del Pacífico, a pocas horas de China, Corea o Japón. Forma parte de la historia viva de todas las academias militares desde la participación de Estados Unidos en las diferentes operaciones e intervenciones, etc. Y por supuesto, Canarias, en el occidente del continente africano. Golfo de Guinea y, sobre todo, en lo que se refiere a la intervención en el Sahel. El director de Casa África hace poco ha hecho unas declaraciones alarmantes al respecto, que viene incluso a decir, este es José Segura Clavel, no sé si lo recordarán, este es un miembro muy destacado del PSOE canario, del Partido Socialista de Canarias, y está ahora fungiendo como director gerente de Casa África, aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Viene a decir que el Sahel es el patio trasero, fíjense qué definición, de la Unión Europea, como es Latinoamérica y el Caribe para el monstruo imperialista de los Estados Unidos. Fíjate qué concepción. Sí, la verdad es que sí. José Manuel, si te parece, vamos a profundizar más adelante sobre esta situación. No, estamos un poco agobiados por el tiempo. Vamos a darle la palabra a Andrés Piqueras, para que nos haga un poco este enmarque general de geopolítica y geoeconomía. Buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Ya casi noches. Bien, vamos a ver si en pocos minutos soy capaz de dar algunas pinceladas de dónde estamos en estos momentos en la geopolítica mundial. Siempre hay que empezar recurriendo a la famosa frase del que está reputado como ser el principal o el lanzador de la geoestrategia moderna, Harold Mackinder, ¿no? Que ya decía aquello de quien rija el este de Europa comandará el Heartland o el corazón del mundo, ¿no? Y quien rija ese corazón del mundo comandará la isla del mundo. Y quien rija la isla del mundo comandará el mundo. La isla del mundo para Estados Unidos, que se consideraba, el propio Henry Kissinger así lo consideraba, como una isla separada del corazón del mundo. Esa isla del centro del mundo, ese corazón del mundo es Eurasia, fundamentalmente, aunque podríamos decir Eurasia-África, ¿no? Y para ellos era fundamental, para el eje anglosajón, que es el que marca las pautas del sistema mundial capitalista desde 1700, era fundamental en esos momentos tener al enemigo ruso, ¿no? Que, vamos, era la famosa batalla entre la ballena, Gran Bretaña, y el elefante, Rusia, que se complicaría aún más precisamente cuando esa Rusia se hace socialista e inaugura una fase de desconexión con el sistema capitalista mundial, ¿no? Por supuesto que toda la Guerra Fría, todo lo que viene después de la Segunda Guerra Mundial, está orientada precisamente a acosar a ese enemigo. Pero la URSS nunca supuso realmente una amenaza contrahegemónica para Estados Unidos. No le puso en jaque
en su hegemonía, porque si bien se convirtió de la nada en una potencia militar únicamente parangonable con Estados Unidos, no tenían ni la capacidad económica, ni demográfica, ni de otro tipo para poder desafiar a Estados Unidos como hegemón del mundo. En cambio, a partir de este siglo, de la vuelta del siglo XX al XXI, ha surgido una potencia, eso que ellos llaman emergente, que sí que es capaz en estos momentos de desafiar a Estados Unidos en su propio terreno, en el propio terreno de las relaciones capitalistas del sistema mundial, utilizando el libre comercio, como en el foro de Davos Xi Jinping no ha dejado de recalcar, y poniendo patas arriba el consenso de Washington, que de una manera u otra ya se había pergeñado para precisamente desbaratar todo lo que fue el proceso de Bandung, de esa ilusión de un tercer mundo más o menos cohesionado que fuera capaz de oponerse al neocolonialismo, a las formas neocoloniales de dominación que prevalecerían en el siglo XX. Y digamos que China va a poner precisamente patas arriba a ese consenso de Washington y va a desbaratar todas esas claves geoestratégicas de dominio que ya tenía Estados Unidos con sus potencias subordinadas europeas fundamentalmente. Y además va a dar también, cada vez va a poner más evidencia la fragilidad y la debilidad económica de esa potencia norteamericana. En estos momentos, como a nadie se le escapa, o digamos a nadie que por lo menos está al tanto de estos temas, Estados Unidos tiene muy pocos pilares que mantengan su todavía hegemonía mundial. El básico y fundamental, pero bueno, digamos que se corresponden uno a otro, es el dólar como moneda de cambio internacional y como moneda de reserva en la que los países tienen que todavía utilizar, básicamente. Y gracias a eso, el poder militar que se puede permitir. Tiene un tercer pilar, que también no hay que pasarlo por alto nunca, que es el de todavía desde 1700 el eje anglosajón y por derivación las sociedades europeas tienen el control del relato. Todavía el gran control de los medios de difusión de masas del mundo sigue estando en sus manos. Y eso quiere decir que ellos nos dicen cada día qué es lo que pasa en el mundo, por qué pasa lo que pasa y quiénes son los que están en el lado de los buenos y quiénes son los que están en el lado de los malos, quiénes son democráticos, quiénes no lo son, quiénes son los que hay que atacar y quiénes son los que son nuestros amigos, aunque no sean tan buenos. Todo ese control del relato está multiplicado n millares de veces por cada medio de difusión, en cada país, por los diferentes medios de difusión que tenemos, pasivos. Bueno, pues estos tres pilares se pueden deshacer uno a otro en el momento en que el dólar pierde esa condición de reserva internacional. Tenemos ese país que os estaba diciendo ahora, que es China, que está empezando a poner su propia moneda como moneda que puede empezar a sustituir al dólar lenta, tranquilamente, en muchos ámbitos. Y además tiene un peligro especial para Estados Unidos, que es que no deja que una buena parte de las divisas que se pueden generar en los negocios que se hacen en la propia China se repatrien a los lugares de origen. Estados Unidos es una potencia en declive, está francamente en bancarrota, hoy vive fundamentalmente del capital ficticio que es capaz de generar. Cuando tiene problemas, lo único que hace es dar a la maquinita de hacer papeles. Como tiene precisamente la moneda de cambio internacional, es el único país que se puede permitir hacer eso. Entonces China también le contradice en estas cuestiones y se convierte de la noche a la mañana en un enemigo al que hay que batir. En estos momentos Estados Unidos tiene o ha ido desarrollando un cerco cada vez mayor a China y a su proyecto alternativo
de orden mundial que empieza por un proyecto económico de interacción, interrelación entre países con relaciones comerciales que sean de mutuo beneficio. Es la famosa ruta de la seda, entre otros muchos que no podemos entrar ahora aquí. Y que además tiene cada vez una simbiosis mayor con Rusia como potencia que se vuelve a reencontrar en la arena mundial como potencia y que ha sido de una u otra manera ejemplo de resoberanización de un país. Todo lo contrario que nos pasa a los europeos. Y después de la fatídica era Yeltsin, ser capaz de volver a erigirse como un sujeto en la arena internacional, sin el poderío económico que tiene China, ni mucho menos, con un montón de lastres que arrastra precisamente de la caída de la URSS y de la barbarización social que implantó allí Estados Unidos y las sociedades europeas. Ya sabéis, cualquiera con la doctrina del shock, la doctrina del caos, se puede hacer un análisis maravilloso de eso. Pero que es capaz de aportar su brazo militar y diplomático, político muy importante. Hoy tenemos a Sergei Lavrov como uno de los principales políticos, si no el principal que tenemos en estos momentos en la área mundial. Y que por tanto todo ese diseño del cinturón de entorno de prevención en torno a Rusia se va a extender a esta alianza. En estos momentos, la OTAN, desde hace tiempo, de hecho, desde el 21 de noviembre de 1990, cuando en el Palacio del Elíseo los jefes de Estado europeos, más los Estados Unidos, Canadá y la URSS, firman la Carta de París de la Nueva Europa, en ella se decía que proclamaba el fin de la división europea. Estamos hablando de 1990. Y se anuncia el fin de la Guerra Fría que conduciría a un nuevo orden, etc. Que constató que la seguridad de cada uno de los estados estaba inseparablemente vinculada a los demás. Bueno, en lugar de cumplir esas promesas, lo único que ha hecho la OTAN ha sido, y por eso, por supuesto, Estados Unidos como potencia que la dirige, ha sido ocupar militar y geopolíticamente todos los espacios que Rusia fue dejando en Europa con su retirada militar. Había un solo país que molestaba en esa ofensiva, en ese arrinconamiento de Rusia, que era Yugoslavia, y por tanto había que extirparle también y destrozarlo todo lo posible. Desde entonces también la OTAN, contraviniendo también toda su propaganda, decir que era una organización netamente defensiva y demás, ha ido participando en aniquilar todos los viejos países aliados de la URSS, tanto en África como en Asia. Tenemos además que, bueno, si uno sigue los distintos planes que ha ido haciendo Estados Unidos en torno a estas agresiones, tenemos muy claras unas cosas. El plan Zebrowski, o el de dominio total de Estados Unidos, que diseña este elemento junto con otros halcones del Pentágono y la Casa Blanca como Wolfowitz o Colin Powell, contemplaba la reestructuración del dominio mundial estadounidense una vez desaparecida la URSS, que ellos llamaban un nuevo American Way of War. Ojo con las cosas que ellos mismos dicen. Y que contemplaba ya la reestructuración total del Medio Oriente ampliado, que llamaban ellos, es decir, toda Asia occidental y toda África nororiental. Después les seguiría esto la doctrina de la dominación permanente, lanzada en el 92, que todavía no establecía con claridad quiénes iban a ser los nuevos enemigos, dado que en esos momentos si Rusia llegó a pedir la entrada en la OTAN en tiempos de Yeltsin. Es decir, de quién tenía que defendernos la OTAN, ¿no? En esos momentos, pero ellos seguían haciendo su doctrina de dominación permanente y, ojo al nombre, la teoría del caos constructivo durante el gobierno de George W. Bush, con la que Washington intentó afirmar su hegemonía tras los atentados del 11S, y en ese momento ya sí se empezaba a hablar de la necesidad de contener a China. A eso le seguiría la doctrina del pivote asiático, está ya en tiempos de Obama,
que apuntaba a hacer un despliegue de instalaciones militares y medios para impedir o limitar el abastecimiento energético de China por vía marítima. De ahí a la guerra comercial desatada por Trump no había más que un paso, obviamente. Pero es que todavía tenemos un último documento, último hasta la fecha, que es el de ventaja en el mar, porque Estados Unidos prevé que la guerra decisiva, aparte de la satelital, esa que están ahí todos los días, no van por ahí todos los días para ir a Marte o ver si hay vida en no sé dónde o qué pasa, sino fundamentalmente para preparar la guerra que viene. Aparte de eso, ellos consideran que la ventaja en el mar es decisiva. Y por eso publica el Instituto Naval de Estados Unidos una estrategia marítima bajo la coordinación conjunta de la Armada, el Cuerpo de Marines y la Guardia Costera, sobre cómo derrotar a China inmediatamente en el mar, en ese mar que se llama Mar de China, pero es el mar suroriental, ¿no? Todas estas maniobras de acercamiento se traducen también en bases militares que rodean tanto a Rusia como a China, algunas de las cuales no hay que perder de vista que no se trata ya de armas convencionales ni siquiera atómicas, sino bases de armas bacteriológicas, sobre todo las que rodean a China. Atención con la pandemia y lo que está pasando. Atención porque no es ninguna broma y esto es algo muy serio en estos momentos para la humanidad, de la que casi se desconoce todo. Entonces, en todas estas ofensivas, lamentablemente, participa el Reino de España, este país que todavía tiene una monarquía y se llama a sí mismo democrático. Pone a disposición de la OTAN en España pues, los 2 cuarteles de alta disponibilidad que ya han sido nombrados. Bueno, han sido nombrados por lo menos el de Rota, que está al borde del buque de la Armada Castilla, pero el que tenemos aquí muy cerquita nosotros, el de Vétera, que es el terrestre, ¿no? Además tenemos el cuartel general, o contribuye con el cuartel general del aerocuerpo de alta disponibilidad, y forma parte de la fuerza de respuesta de la OTAN. Entre otras misiones, España pues, ha participado vergonzosamente en Bosnia y Herzegovina, en Kosovo, en Libia, como ya se ha dicho, en el Golfo de Adén y en el Cuerno de África, en Afganistán, en el Mediterráneo, con la famosa Active Endeavour, ese que llaman, en Turquía, con batería antiaérea y más de 140 efectivos, en Letonia. ¿Qué pensaríamos nosotros si Rusia tuviera misiles y helicópteros artillados dispuestos en la frontera en los Pirineos, apuntando para nosotros, ¿no? Pues nosotros estamos acosando ahí a un país, mandando nuestras fuerzas y gastándonos un dinero que luego no tenemos supuestamente ni para educación, ni para salud, etcétera, ¿no? Tenemos más de 330 efectivos, o hemos tenido al menos en Letonia, también colaborando en la Policía Aérea del Báltico, en las fuerzas navales permanentes de la OTAN. Y bueno, nuestra contribución financiera es la 7ª de todas a la OTAN, un país que está prácticamente en la ruina si contamos la tremenda deuda que vamos a tener que pagar y el ajuste estructural, el ajuste social que nos va a exigir Bruselas para devolver ese rescate camuflado que nos van a hacer ahora. Sin embargo, las ayudas militares, el presupuesto militar, como el policíaco y demás, no bajan. Ahí está, porque además es una exigencia que ya hizo Trump y que se sigue manteniendo hasta ahora por parte de Estados Unidos para nuestra contribución a la OTAN. Bien, quería decir al menos estas cosas porque cada vez es más peligroso el juego mortal que está llevando a cabo Estados Unidos a través de la OTAN como ofensiva de acorralamiento y de asedio sistemático de ese eje que nosotros llamamos eje de la estabilidad, eje de la prosperidad, que es el eje chino-ruso en estos momentos, que busca establecer un nuevo orden mundial que se base en otras relaciones que no sea el capital ficticio, el desmadre económico, los ajustes sociales, estructurales, deuda impagable. En estos momentos estamos ya más del 350% del PIB mundial de deuda.
En fin, y que por tanto nos mete a todos en un juego peligrosísimo. Hay que recordar una vez más que todo este juego, especialmente por lo que toca a Rusia, se juega una vez más en Europa, a miles de kilómetros de Estados Unidos, y nos está provocando de nuevo una inestabilidad y una inseguridad que no tendríamos por qué aceptar, porque Rusia no es ningún enemigo, como ya se ha dicho. Y es más ha propuesto ya muchas veces que Europa no se gaste en presupuesto militar. Si es decir, si ellos podían proporcionar eso y podíamos formar una unión perfectamente euroasiática. El fulcro de ese proyecto nuevo podía ser Rusia perfectamente, que nunca los europeos le reconocieron su calidad de europea también, que Rusia mantuvo Europa durante varios siglos. Pero bueno, sería muy largo y no tenemos tanto tiempo. Entonces, con estas cositas, estas pinceladas, podemos luego atender algunas preguntas si hay tiempo. Gracias, gracias por permitirme la intervención ahí. Muchísimas gracias, Andrés. Como dices tú, es un tema amplísimo, pero bueno, aquí estamos abordando algunos de los aspectos. Por lo menos no se trata de resolver todas las cosas, sino dejarlas apuntadas como habéis hecho todos, para que más adelante podamos seguir profundizando, y también desde distintos movimientos que, como nos decía Iñaki, pueden estar surgiendo ahora para reflexionar y ver cómo podemos actuar, ¿no? Y sin más, vamos a dar la palabra a los compañeros para hacer preguntas, y tenemos a Mari Carmen, que quiere hacer una primera pregunta. Mari Carmen, adelante. Gracias, Ángeles. Más que una pregunta, son varias preguntitas, pero bueno, solo preguntar. En primer lugar, Manolo ha hablado de un riesgo nuclear, pero no se ha adentrado mucho en el tema, lo ha dicho así como de pasada. ¿Hasta qué punto ese riesgo nuclear es real y nos puede afectar? Esa sería la primera pregunta. La segunda es, con respecto a lo que se ha hablado de la OTAN, cuando la votación sobre la OTAN, hay un libro del juez Navarro, 25 años sin Constitución, que me imagino que lo habrán leído algunos, en el cual él habla de un pucherazo, que realmente sí que ganó el no a la OTAN y se hizo un acuerdo con los partidos que había en ese momento para que saliera así. No sé, quería que comentaran algo sobre este tema y qué había de verdad en lo que decía ese libro del juez Navarro. Por otro lado, en caso de conflicto con Rusia y China, ¿qué riesgo existe para el Estado español y para los que vivimos aquí? ¿Qué riesgo consideran que existe? Y ya por último, preguntar si tienen noticias con respecto al tema del Sáhara, de que hay una marcha por la independencia del Sáhara que parte mañana 20 de mayo de Cádiz y pretende llegar a Madrid el 19 de junio para sensibilizar a la población por la que vayan pasando sobre el tema este, ¿no?, del Sáhara. Si tienen noticias sobre esto y qué les parece. Ya está, muchas gracias. Y gracias también a todos los que han participado, que ha sido muy interesante lo que han dicho. Gracias, Mari Carmen. Tenemos con nosotros a Bachir Ahmed, que quizá pueda darnos más detalles de esa marcha después de las intervenciones, ¿verdad? Vamos a dar la palabra a Eduardo. Sí. Bueno, han salido muchísimas cosas y quería hacer algunos apuntes y que se hicieran los comentarios que se consideraran. Creo que habría que citar dentro del panorama español la visita de Eisenhower en 1959 como un hecho muy importante en esa cadena de acontecimientos que se ha estado... Porque eso fue de verdad lo que respaldó a la dictadura frente a Europa. La otra cosa también que quería que comentarais es sobre la naturaleza de los comités anti-OTAN. Los comités anti-OTAN fueron un instrumento decisivo en la batalla contra la OTAN y eran organizaciones muy peculiares, porque eran horizontales, porque no estaban jerarquizadas, porque eran muy plurales y muy abiertas y porque eran muy radicales. Entonces, es como una especie de especie que se ha extinguido prácticamente y que habría que intentar recuperar. La otra cosa que quería también que hablarais algo es de cómo la OTAN es el eje disciplinario de Europa. Es decir, de Europa te puedes ir como se ha ido Inglaterra o como piensa que puede hacerlo Italia, pero de la OTAN no sales, ¿eh? Eso está más claro que el agua.
vinculado con eso, el que la gente, incluida parte de la gente militante, no sabe nada, absolutamente nada de la OTAN, ni de todo este sistema e incluso de la importancia que pueden tener las bases. Esto forma parte de ese dominio ideológico que planteaba Andrés hace un rato, pero que en este caso llega al paroxismo, ¿no? Porque algo que nos mina económicamente terriblemente, que nos supone un riesgo muy importante, prácticamente no se habla de. También quería que comentarais algo sobre el doble papel que habéis comentado más del carácter ofensivo actual de la OTAN, pero habría que hablar también de su carácter expansivo. Es decir, que no es solo la OTAN y sus Estados miembros, ¿no? Son unos Estados colaboradores, es el programa de diálogo, son los socios globales, son los países vinculados no importantes que se llaman no pertenecientes a la OTAN. Es decir, en total cerca de 90 países están vinculados a la OTAN, ¿no? Y países enormemente significativos, todos lo sabemos, ¿no? Colombia en América Latina, Israel en Medio Oriente, y bueno, así hasta 90, o sea que es que la lista es muy larga, ¿no? Y por otro lado, creo que lo que contaba José Manuel Rivero es muy importante sobre Palestina y no está desvinculado de todo esto que se ha hablado, forma parte del paquete, no es un hecho fuera de este paquete, ¿no? Y que yo creo que habría que hablar con claridad de que el objetivo de Israel, de su jefe, Estados Unidos, y de toda la coalición occidental, lo digan o no lo digan, lo confiesen o no confiesen, es el exterminio del pueblo palestino, hacerlos desaparecer. Que es el mismo proyecto para el Sáhara, no es diferente. No se trata de negociar nada con el Polisario, se trata de exterminarlos, se trata de hacerlos desaparecer. Bien, y por último, yo creo que también habría que plantearse si ese dominio de Estados Unidos en decadencia y el aumento de la OTAN y del militarismo y demás corresponde a la imagen típica de la bestia herida que da zarpazos a todo lo que se le acerca y que intenta por todos los medios destruir todo aquello que no se le somete. Perdonad, gracias. Gracias, Eduardo. Vamos a darle la palabra ahora a Bashir Ahmed. ¿Abres el micrófono? Adelante, Bashir. Buenas tardes o buenas noches. A mí yo estaba pensando que lo que acaba de decir Eduardo, ¿no? De que la OTAN es un animal herido y yo creo que por eso hay que tenerle más respeto, por no decir miedo, ¿no? Estamos viendo lo que está ocurriendo, que ya habló Andrés de la conjunción China-Rusia, que ahí es donde se está jugando el papel importante y los Estados Unidos el gran peligro lo están viendo por ahí. Los chinos lo tienen muy claro, desde luego el desarrollo económico es indudable y no se van a molestar mucho en fabricar armamento porque para eso se van a encargar los rusos de esto. O sea que la estrategia está clara. Pero una de las cuestiones que me gustaría que habláramos es el papel que puede jugar la OTAN hacia un lugar que es esencial, tanto para China y Rusia como para la OTAN en sí, y es África. Yo creo que el futuro del choque no va a ser ni en Asia, ni va a ser en Europa, ni va a ser en América, va a ser en África, por el desarrollo económico que tienen los países africanos, por la mala suerte que tenemos los africanos de que todavía no nos han explotado
todo lo necesario y todavía tenemos muchísimas materias primas, pero, por ejemplo, les voy a decir de un proyecto inmenso que tiene China. Es vía férrea desde Djibouti hasta Dakar, que se va a encontrar en Chad con otra vía férrea que va desde Libia o posiblemente desde Argelia hasta Sudáfrica. China, si vamos a cualquier país africano, los vemos que están en todos los países africanos. Es verdad que empezaron con tiendas a 100, pero ya se dedican a otras cosas. Y los ciudadanos chinos, después de llevar a cabo los proyectos, no vuelven a China, se quedan en esos países, que es lo que está pasando también en África. Y los chinos, cuando necesitan una materia prima, no hacen lo que estaban acostumbrados a hacer los países colonialistas. Y hablando de los países colonialistas, los africanos ya están hasta la coronilla de Francia. O sea que Francia en África ya es difícil que pueda jugar un nuevo papel. Los chinos vienen, y es verdad que vienen por intereses económicos, vienen por las materias primas, pero los chinos fabrican aeropuertos, vías férreas, puertos, que viene bien para los países africanos, pero que en un futuro próximo van a utilizar también los chinos, la industria china. Y yo creo que esto es un punto que podríamos hablarlo, me parece muy interesante. Y hablando de lo que José Manuel decía, lo de Casa África, yo recuerdo cuando inauguraron esta institución, que los movimientos que estábamos en contra de Casa África, perdonen la pronunciación porque yo también hablo en canario y no pronunciamos la C ni la Z, pero nosotros Casa África le llamábamos Caza con Z África, y realmente se ha demostrado que tenemos razón. Lo que decía José Manuel, el director gerente lo conocemos todos muchísimo aquí en Canarias, sabemos qué papel ha jugado y por qué lo han colocado ahí, cuando teóricamente debería estar en su casa con sus nietos, lo han colocado ahí. Pero yo tengo una experiencia personal que a mí yo primero no voy porque es una cuestión de principio, no voy a ver una institución que está hecha contra los pueblos africanos. Pero aparte de esto, y yo, por ser saharaui, ya estoy marcado, porque claro, es Casa de África, pero Marruecos puede hablar allí, puede justificar la invasión al Sáhara, puede justificar la ocupación del Sáhara, pero yo como saharaui no puedo levantar el dedo y decir, ese señor está mintiendo, el Sáhara nunca ha sido parte de Marruecos y yo no me considero marroquí. Pero una vez me llega un correo en que Casa África me dice que, bueno, se va a hablar del papel de España en África. Y digo yo, bueno, si van a hablar del papel de España en África, pues yo voy porque realmente cada vez que veo algo así, voy para ver si se habla del Sáhara, que nunca se habla del Sáhara, lógico, ¿no? Pero digo yo, si España va a hablar de su papel en África, lo lógico es que hablen del Sáhara. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que cuando llego allí veo que el ponente es un señor con muchas estrellas aquí y digo yo, ¿y esto qué es? ¿Un general? ¿Y quién era el público? Un montón de empresarios, y la cuestión estaba clara. El general venía a decirle a los empresarios que había ejército español en África para proteger los intereses de estos empresarios y que los animaba a ir a Mali, a Senegal, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que podemos hablar de esto porque es que a mí como africano me preocupa, y además creo que es muy interesante porque es
es un hecho que vamos a vivir, Yo creo esto. Y luego a Mari Carmen, si quiere le digo lo de la marcha ahora o lo dejamos para luego y ya le explico. Sí, bueno, dilo ahora, ya que tienes la palabra. Adelante, Bachir. Lo de la marcha es todo el movimiento solidario con el pueblo saharaui a nivel del Estado español, todo. Mañana es día 20 de mayo, es una fecha importante para el pueblo saharaui porque es el momento fundacional del Frente Polisario, que me hizo mucha gracia hoy a la señora González Laya, que siempre mira hacia otro lado, y hoy dijo, el señor Brahim Blagali es Polisario, y el Polisario es Sáhara Occidental, digo yo, pero si hasta ayer no sabía lo que significaba todo eso. Pero bueno, vamos a dejarlo apartado, La cuestión es que todo el movimiento solidario se va a mover desde todas las autonomías en una marcha hacia Madrid. Haciendo diferentes actos por los sitios por los que va a pasar para llegar el día 18 a Madrid, 18 de junio, a Madrid, y entregar un manifiesto creo que al Ministerio de Asuntos Exteriores, pero bueno, al gobierno español, para reclamar la independencia del Sáhara, ¿no? Ya está bien, y bueno, hay muchísima gente solidaria con el pueblo saharaui, y bueno, y Marruecos se ha saltado las mínimas reglas, ya no de la diplomacia, de la educación. Y esto, nosotros como saharaui llevamos 46 años en esto y vamos a seguir hasta que se extinga una generación y siga la otra, lo tenemos claro, pero lo que sí queremos es que el movimiento solidario en el Estado español tenga la capacidad, y nos ha venido perfecto que Marruecos se haya enfadado. La cuestión aquí es que no tiene nada que ver con el señor Brahim Ghali, porque el señor Brahim Ghali estuvo de representante del Polisario en Madrid hablando con el gobierno español durante 9 años. Qué casualidad, ¿por qué no lo acusaron en aquel tiempo y ahora? Es una vergüenza que los servicios secretos marroquíes sean quienes controlen todo el movimiento saharaui y hagan presión para que la única cuestión no tiene nada que ver la inmigración. Es verdad que pobre pueblo marroquí, que se deje, que se sienta tan cordero ante el régimen tiránico y feudal de Mohamed VI, y estamos viendo a Europa dando dinero, y ese dinero va para que Mohamed VI compre palacios en Francia, y ellos se están muriendo de hambre. Pero claro, esto es una cuestión que nosotros los saharauis no lo entendemos, porque llevamos 46 años luchando, y vamos a seguir luchando, eso está claro, ¿no? Claro que sí, Bachir. Vamos sí. A seguir adelante, que vamos un poquito mal de tiempo. Vale, perdona, sí. Vamos a darle la palabra a los invitados para que vayan respondiendo un poco a las preguntas que se han planteado. Manolo, empezamos por ti. Adelante. Sí, gracias, Ángeles. Bueno, a mí me gustaría, yo voy a responder a dos o tres de las cuestiones que han surgido, que realmente es de las que creo que puedo decir algo con cierta solidez. La primera es en relación con el riesgo nuclear actual, si es real o no. Hombre, vamos a ver, es obvio que tanto Estados Unidos como, Rusia, desde luego, de haber un conflicto nuclear será siempre en respuesta a la agresión que vaya a desencadenar Estados Unidos o cualquiera de sus descerebrados socios. Pero claro, todos ellos son muy conscientes de que el desencadenar una guerra nuclear pues implica unos costes que no son asumibles por nadie. Es decir, hasta cierto punto la disuasión nuclear hasta cierto punto funciona en el sentido de que a nadie se le ocurre desencadenar un proceso que nadie sabe hasta dónde va a llegar, cuando se sabe que la capacidad de destrucción que tienen las armas nucleares hoy disponibles en el mundo pues dan para arrasar el planeta varias veces, ¿no?
Entonces, claro, harán todo lo posible por controlar esta escalada. Lo que sí es cierto es que, bueno, Estados Unidos desde luego está haciendo todas las medidas, tomando todas las medidas posibles para que en el caso de que haya un ataque nuclear, ellos sean los que hagan el primer first strike, el primer golpe, ellos den el primer golpe, evitando que Rusia pueda hacer una respuesta proporcionada a ese primer golpe. Y para eso, entre otras cosas, está, por ejemplo, el famoso escudo antimisiles. El famoso escudo antimisiles del que España está participando tiene componentes terrestres, con bases en Rumanía y en Polonia, y tiene componentes navales. Los componentes navales son los famosos barcos estacionados en Rota, que son 4, pero que de los cuales, bueno, uno estará en mantenimiento en Estados Unidos, los otros 3 está uno repostando, los otros 2 funcionando en el Atlántico Norte, en el Mediterráneo, siempre próximo o sea, su escenario más frecuente es en el propio Mar Negro, y además lo van a reforzar, lo quieren reforzar hasta el número de 6 barcos, de manera de tener pues 3 o 4 permanentemente en alerta, de manera que si Estados Unidos lanzara un primer golpe, Rusia y de misiles estratégicos, que Rusia respondería con una respuesta equivalente, los barcos del escudo antimisiles dispararían para que esos misiles lanzados por Rusia fueran interceptados y neutralizados en los primeros momentos del despegue. Eso es un poco la imagen semejante a lo que hizo Estados Unidos cuando la crisis de los misiles en Cuba. Estados Unidos no consintió de ninguna forma en que Cuba instalase misiles de teatro de corto alcance en Cuba, porque podría suceder lo que pretenden hacer ahora al revés, ¿no? Es decir, en Cuba los misiles rusos podían destruir los misiles norteamericanos estratégicos porque estaban muy cerca y destruirlos en las primeras fases del vuelo. Bien, todo esto, claro, harán todo lo posible para evitar que esta conflagración se desate por las consecuencias absolutamente devastadoras. Sin embargo, lo que sí es verdad, y es la cita a la que hice mención antes, es que han advertido ya responsables militares, o sea, los jefes del Estado Mayor de la Defensa de Estados Unidos y de Rusia firmaron una carta común, una carta conjunta, en la que advertían al mundo sobre las consecuencias de la escalada en armamentos y de la escalada de amenazas y de hostigamientos que se estaba produciendo, porque además con la implicación, claro, estas armas nucleares tampoco dan mucho tiempo de respuesta, de manera de que cuando un proceso de estos se desencadena, si un misil se dispara por las razones que sean, automáticamente se ponen en funcionamiento otros procesos de respuesta automática, y es algo que no se puede detener, de manera que el riesgo es real, el riesgo es muy serio, y desde luego la única protección que podríamos tener contra eso es que desaparecieran las armas nucleares. Pero bueno, eso es otra... A ver, os voy a pedir, Manolo, que hagáis respuestas más cortitas para que dé tiempo a contestar a todos. En cuanto al riesgo en caso de conflicto con China o Rusia, bueno, las bases de España tienen una importancia estratégica para los Estados Unidos, lo cual las convierte en blancos preferentes para el caso de una respuesta nuclear. Y si estamos además participando en las operaciones de acoso con tropas desde los países bálticos, desde Polonia, con aviación, etcétera, pues es de entender que España es un país potencialmente enemigo de Rusia en cuanto estalle un conflicto. Y por último, yo quisiera comentar también sobre el papel y el carácter expansivo de la OTAN. Efectivamente, la OTAN es una institución un tanto peculiar. La OTAN no es es una organización en la que cada socio participa en la medida
que le interesa y que le conviene, pero sobre todo es que comparten toda una serie de procedimientos, una serie de estrategias, sistemas de comunicaciones, armas normalizadas, etcétera, etcétera. Y todo esto, al principio, el ser socio de la OTAN implica un compromiso de defensa mutua, de manera que si a un país lo atacan, el resto tiene la obligación de acudir en su defensa. A los países que no son socios de la OTAN no tienen esa obligación, pero sin embargo se benefician de todas esas posibilidades y de entrar en el círculo de usuarios de unos sistemas que son comunes para todos ellos, de manera que se pueden convertir muy fácilmente en instrumentos de una intervención en el caso de que Estados Unidos, que en el fondo es el país que controla la OTAN, pues decida hacer, ¿no? Y esto se da en el caso de países cruciales, como es el caso de Japón, el caso de Israel, el caso de Colombia, el caso de Suecia. Son países que no son, es Australia, son países que no están en la OTAN, pero son lo que se llaman socios globales, de manera que pertenecen y están rodados en codearse con otros miembros de la OTAN, pero no están obligados a esa defensa mutua y que eventualmente podrán ser utilizados para una agresión. Ya he terminado. Muchísimas gracias, Manolo. Le vamos a dar la palabra a Andrés, que además tiene que ausentarse y dejar este conversación. Sí, voy a ser brevísimo, solo comentando un punto que creo que recoge algo de lo que dijo el compañero Bachir, también lo que comentó Eduardo de esa expansión de la OTAN, pero cómo está actuando hoy Estados Unidos. Fundamentalmente utiliza la OTAN cuando quiere, pero también cuerpos de ejército paramilitares y directamente terrorismo creado ad hoc para generar destrucción y caos en todo el entramado mundial que China quiere construir. No sé si puedo compartir una diapositiva, a ver si me decís si la veis y si no intento ponerlo en... Sí. Intento directamente enfocar la cámara del ordenador, a ver si... No, yo creo que sí, intenta compartir y... Se ve, ¿no? Sí. Fijaos qué curioso en África, ¿dónde está Al-Qaeda del Magreb Islámico, Boko Haram, el Ejército de Resistencia del Sahel, Al-Sahaf, Al-Qaeda, en todo el Sahel, ¿verdad? ¿Dónde están los movimientos terroristas? ¿Dónde está ISIS? Fijaos se hablaba del ferrocarril, hay otro proyecto que sabéis que va de China, del puerto de Mozambique hacia el interior de, digamos, el cono surafricano. Qué curioso que hace un par de semanas en el norte de Mozambique se produce un ataque también de fuentes terroristas. Qué curioso que siempre sea allá donde se necesita que intervengan para destruir los proyectos chinos o los proyectos de construcción de un orden multipolar. Simplemente quería poner estas imágenes de cómo se juegan con diferentes agentes bélicos, entre otros cuerpos paramilitares, falsas noticias, atentados de falsa bandera, cuerpos creados ad hoc que se ponen pañuelos aquí y dicen Alá Akbar y estas cosas, al mismo tiempo que están sirviendo, que son claramente de cuerpos de ejército. Y como se ha visto clarísimamente en Siria y en toda el Asia Occidental, y que se está extendiendo cada vez más hacia África. Bueno, esto es una de las maneras que se tiene de... antes había hablado del eje de estabilidad chino-ruso para crear un nuevo orden mundial basado en, como decía también Basir, en África, en el mutuo beneficio, a pesar de que obviamente cada quien tenga sus propios intereses. ¿Y qué es lo que está oponiendo el eje anglosajón comandado por Estados Unidos y la OTAN como brazo armado y aparte todos esos cuerpos militares y demás? El caos, la destrucción. ¿Qué es lo que queda allá donde han intervenido? El caos, agujeros negros de barbarie, donde no haya autoridades centrales que puedan seguir interviniendo de forma comercial, constructiva, interactiva con otros estados para dar paso a convenios, a acuerdos con ese proyecto chino del que estaba hablando. Y esto es prácticamente lo que están haciendo hoy con el Sahel, destruir. Entre otras cosas, a eso se le añade también una modalidad de guerra muy especial que dirige Estados Unidos, que es la guerra económica, con continuas sanciones
asedio, acoso y destrozo de las economías, que no causa víctimas tan visibles como las guerras con bombas, pero que generan mucha más muerte y destrucción que estas guerras con bombas a largo plazo. Simplemente estas anotaciones antes de, bueno, que quedaré un poquito más con vosotros, pero lamentablemente tendría que dejar y agradeceros de nuevo la oportunidad de comentar. Muchísimas gracias, Andrés. Vamos a darle la palabra a Iñaki, que me había pedido contestar. Adelante. Sí, un par de cositas. Ha habido un momento, no sé cómo se llama, una señora que decía que si hubo chanchullos en las votaciones de la OTAN, ¿no? Que hay un libro sobre eso. Mari Carmen. La verdad es que no lo sé. En cualquier caso, no lo sé. No he leído el libro, no lo sé. Pero es posible que hubiera. En cualquier caso, lo que hubo es un acoso brutal, terrible, en la que la gente, pues por miedo, por tal, pues fue muy manipulada y bueno, pues muchos votaron a favor de la OTAN, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, quería recalcar en un par de cosas, ¿no? Por una parte, en la importancia de la relación de la OTAN con la Unión Europea, ¿no? De la dependencia de la Unión Europea con respecto a la OTAN, ¿no? Yo creo que esto es algo que tenemos que insistir, en lo que tenemos que insistir, ¿no? Que la Unión Europea realmente es una colonia de la OTAN, una colonia de los Estados Unidos, que la OTAN es la Unión Europea, bueno, mejor dicho, que la OTAN es un instrumento de los americanos para dominar y controlar la OTAN, la Unión Europea, y que está muy dependiente y todo lo que haga la Unión Europea está en función de lo que diga y haga la OTAN. Y que es más, que decir, cualquier proceso emancipatorio, cualquier proceso de liberación, nos vamos a encontrar con el muro de la Unión Europea, porque está concentrando cantidad de resortes de poder, porque tiene un montón de atribuciones de los Estados Unidos, de cada uno de los estados, están concentrados en la Unión Europea. Entonces tiene unos resortes de poder impresionantes, ¿no? Y además todo esto en función de unos intereses estratégicos, imperialistas y de la OTAN y demás, ¿no? Entonces, yo creo que el hacer conscientes a la gente, el ser conscientes de la dependencia que tiene la Unión Europea de la OTAN, y de la importancia que tiene la lucha contra el imperialismo en todas las luchas globales es tremenda, ¿no? Porque eso es, tenemos que ser conscientes que no es posible ningún proceso de emancipación con la OTAN estando ahí. Estamos hablando de las políticas internas, no sé qué, que si González, que si tal, que si el presidente, que si el otro, que no sé qué y tal y cual, ¿no? Los problemas internos que son fundamentales, pero muchísimas veces a nivel de calle sobre todo se pierde la perspectiva del tema internacional y de los enormes muros que tenemos por delante con el tema de la OTAN y con el tema de la Unión Europea, ¿no? Y entonces yo creo que hay que revitalizar la lucha antiimperialista muy importantemente, ¿no? Y luego, en relación con esto mismo, que bueno, pues peligros, yo estoy viendo una política por parte de la OTAN y los Estados Unidos de acoso a Rusia y de acoso a China y de desarrollo del armamentismo de una manera brutal, absolutamente brutal. Ahora mismo, últimamente, cada año se hacen 2 maniobras, no una, sino 2 por lo menos, una llevada por la OTAN y otra llevada directamente por los Estados Unidos, con miles de personas, con miles de soldados, con materiales, con tanques, con bombas de todo tipo, con aviación, en fin, con materiales, infinitos materiales, implicando a un montón de países europeos y no europeos, que están creando una conciencia, que están creando un esto, ¿no? Y que están haciendo además, bueno, no solamente fagocitando un montón de recursos económicos y demás, y luego pues el tener que cambiar todas las infraestructuras europeas para que los tanques puedan pasar sin romper puentes, etcétera, ¿no? Es decir, que todo está en función, cada vez más en función de esa dinámica militar y militarista, ¿no? Y que esto está llevando a unos límites tremendos, ¿no? O sea, es decir, la cosa que está haciendo
los Estados Unidos y la OTAN contra Rusia, constantemente y todos los días, en el Mar Negro, que si a través de Rumanía, que si a través de Bulgaria, que si Hungría, que si Estonia, Letonia, Lituania, no sé qué, que si en el Mar Negro, en China lo mismo, están cogiendo todos los aliados de Estados Unidos que están tratando de aprisionar a China, ¿no? Que si Australia, que si Japón, que si Filipinas, que si Corea del Sur, donde tienen montones de bases, ¿no? Que han rechazado, por ejemplo, la ABN, es decir, pues los proyectos de misiles, el acuerdo que había sobre misiles antimisiles, ¿no? Lo cual quiere decir que abre la puerta y los americanos están por la labor de abrir la puerta a desarrollar nuevas tecnologías y a desarrollar misiles de largo alcance, pero que se extiendan por todas partes. La eliminación del INF, lo mismo. Eso quiere decir que quieren volver a la carga con armamento de corto y medio alcance a nivel europeo y a nivel de otros sitios, o sea, rearmando las poblaciones de una manera tremenda. Ves constantemente que las bombas nucleares que tienen ahora mismo en Europa las van a renovar, que si es el B-12, no, no me acuerdo cómo se llama, el B-61, ahora es el B-61-12, que es mucho más efectivo y quieren cambiar todas las bombas en todos esto, ¿no? Y luego que están constantemente transportando bombas de un país a otro utilizando no solo, bueno, pues con toda la cara y saltándose en la torera todas las leyes y acuerdos internacionales sobre armamento nuclear y sobre la misma ley de no proliferación de armas nucleares, utilizándose en Alemania, en Italia sobre todo, en Bélgica, en fin, en Holanda, etcétera, ¿no? Entonces, esto nos está llevando a una situación para mí muy peligrosa, de un acoso brutal, brutal. Además, los Estados Unidos se lo montan bien en cierto modo, a su manera, porque constantemente buscan aliados, se buscan aliados globales, aliados parciales, aliados en África, aliados en América Latina, aliados en Asia, aliados en el sureste asiático, buscan los que eran más neutrales también, los van absorbiendo, que si Suecia, que si Finlandia, que si tal, al final van creando unas redes muy amplias, que están llevando al acoso de Rusia y de China y por supuesto que nos están machacando mucho más, ¿no? Entonces, en resumen, quiero decir que creo que la situación es grave y que habría que dar una importancia tremenda a la lucha antiimperialista y a la lucha por reconstituir todo el movimiento anti-OTAN. Gracias, Iñaki. Bueno, no tenemos mucho más tiempo. Yo creo que ya por lo menos hemos visto algunos de los aspectos, ¿no?, de lo que significa la OTAN. Y yo creo que para cerrar os voy a lanzar un poco una pregunta a todos, ¿no?, a los que estáis, a Iñaki, a Manolo y también a José Manuel y también a Bachir, que nos acompaña. Estamos a punto, o por lo menos el día 22, que es el motivo de este conversatorio, en donde formalmente se extinguirían ese tratado entre España y Estados Unidos, pero la realidad es que no parece por parte del Gobierno que haya la más mínima voluntad ni intención de cuestionar esos acuerdos o sino todo lo contrario, ¿no?, dejar que se prolonguen. Pero al mismo tiempo que estamos viendo o habéis contado que la OTAN tiene ese carácter de esa red que coordina y aglutina, que se expande, ¿no?, por todo el mundo y que coordina de alguna forma todas las agresiones para que tengan una unidad, también es verdad que estamos viendo cómo están surgiendo movimientos de resistencia que, a pesar de que existe ese control de los medios de comunicación y esa imagen que nos presentan en el que parece que el dominio y a través de la guerra, de las armas y de los medios de comunicación es como si fuera un dominio absoluto. Sin embargo, estamos viendo que en todas partes del mundo, precisamente por ese carácter global, aparecen fuerzas de resistencia y se establecen redes que funcionan por debajo de esos medios de comunicación global. Estamos viendo lo que ha ocurrido en Chile durante año y medio, esas movilizaciones populares tan importantes, y ahora mismo acaban de ser las elecciones a constituyentes, donde la derecha ha sufrido un varapalo impresionante, no ha tenido representación en esa constituyente. Estamos viendo cómo se movilizan en Colombia contra
el gobierno de Iván Duque, poniendo en evidencia que detrás de Iván Duque está Uribe, ese Israel de América Latina que es Colombia. Estamos viendo cómo los palestinos se alzan y resisten, y todo un movimiento global que está siendo silenciado de apoyo a los palestinos. Así que mi pregunta va en esa dirección. Al mismo tiempo que la OTAN, ¿no pensáis vosotros que al mismo tiempo que la OTAN se expande, y bueno, perdón, se me había olvidado el caso del Sáhara, porque lo tenemos tan presente que casi lo obvio, ¿no? Bueno, ¿no pensáis vosotros que al mismo tiempo que la OTAN es ese brazo armado, ¿no?, de Estados Unidos y sus cómplices por todo el mundo, al mismo tiempo esa imagen global o ese control global se les está escapando? No solo porque haya potencias emergentes que estén cuestionando el poder de Estados Unidos, como es Rusia o China, sino que hay de alguna forma un movimiento telúrico, esas placas tectónicas que están por debajo, que son los pueblos, se están moviendo. ¿Hay alguna posibilidad o veis alguna posibilidad de que se rearticulen y que de alguna forma se haga ese frente de resistencia global? Ahí lo dejo. Solo que os pido vuestra opinión para cerrar este conversatorio. Bueno, si me permite. Adelante, José Manuel. Bueno, en primer lugar, efectivamente hay que partir de la base que el imperialismo estadounidense, los Estados Unidos, tienen más de 800 bases militares distribuidas por todo el mundo y en lugares estratégicos para el control de los recursos naturales. La militarización de Canarias cada vez es más creciente, sobre todo por lo que ya dijimos antes y hemos ya trillado al respecto. Es decir, ¿qué papel juega Canarias con su militarización de cara a África? El control del Sahel. Es decir, el Sahel, ya muy ilustrativa la filmina que se puso con respecto a lo que engloba el área del Sahel, que recorre desde el oriente, base de Djibouti de África, hasta la costa occidental de África, donde está Canarias también ahí. Efectivamente, aquí hay una circunstancia que no podemos obviar. Allí donde hay bases militares de los Estados Unidos para el control de los recursos naturales, para exportar, a invadir, ocupar, promover golpes de Estado, es para el control de esos recursos naturales. Llámese Latinoamérica, llámese Caribe, llámese África, llámese Oriente Próximo, Oriente Medio, etcétera, Asia incluso, ¿no? Y allí donde está englobada esas bases, el régimen como el español, esas bases necesitan un régimen como el español, un régimen monárquico, autoritario, con un aparato judicial, policial, que son los legatarios del franquismo, de la dictadura del franquismo. Ahí es donde se sostiene este régimen. Este régimen se sostiene como en la dictadura franquista, con la Iglesia Católica, con las bases de los Estados Unidos y con el apoyo de la gran oligarquía financiera en el Estado español. Esos son los pilares que se han trasladado al régimen de la denominada transición. Y Canarias, indudablemente, juega un papel fundamental en esa militarización. Incluso, mira, las bases militares, como en la península, Rota, Morón, Torrejón, Baleares incluso, no van a desaparecer, como no va a desaparecer la militarización de Canarias, mientras tengamos este régimen monárquico e incluso una ley proveniente del propio franquismo, que es la ley 8/12 de marzo de 1975, que es la ley de zonas e instalaciones de interés para la defensa nacional. Esa ley es la que va a primar, y sobre todo aquí en Canarias, para cuando se trata de desproteger un paraje para convertirlo en base militar,
esa ley se nos restriega por la cara para que se mantenga el status quo. Es decir, esa ley, por ejemplo, para el campo de tiro de pájara, que se intentó catalogar o calificar como reserva y que desapareciera ese campo de tiro en pájara, fue restregada. Aquí no cabe ni Estatuto de Autonomía, ni cabe Parlamento de Canarias, ni cabe Gobierno de Canarias al respecto para poder decidir sobre los espacios naturales protegidos de su territorio, porque hay una ley militar, incluso proveniente del franquismo, está firmada por Rodríguez de Valcárcel y por Francisco Franco esta ley, y está todavía vigente. Esto nos da ya una idea, sobre todo cuando después tienes una ley mordaza, tienes unos aparatos de represión, tienes una audiencia nacional, tienes una persecución a la disidencia política. En el Estado español está el conflicto catalán, el conflicto vasco, por supuesto, y en definitiva, mientras exista estas bases militares y estas bases para los intereses de los Estados Unidos necesiten estar subsistentes, incluso acrecentando su envergadura, necesitan regímenes como el español para la pervivencia del dominio y control de un Estado como el español, que de cara a África le es fundamental para los Estados Unidos. Por eso cuando se dice que el Estado español no es una democracia plena, efectivamente, porque hay aparatos estatales que llevan a cabo el legado franquista, se sustenta por los pilares del franquismo y además con todavía una normativa como la referente a las instalaciones y zonas militares que hacen que estén vigentes leyes de la dictadura franquista. Gracias, José Manuel. Bueno, os pido muy breve, una última intervención. Manuel, Iñaki, y si te parece, Bachir, te doy una última intervención a ti también, que bueno, es la primera vez que estás con nosotros participando, ¿de acuerdo? Adelante, Manuel. Bueno, yo, brevísimo. Es verdad que estamos contemplando lo que parece ser un movimiento tectónico en este mundo, con multitud de manifestaciones de protesta y de inquietud en muchas partes del mundo. Esto significa que el imperio está en decadencia, su hegemonía está en decadencia, le han surgido una oposición real muy seria en Rusia y en China. Y bueno, en la decadencia tratarán de morir matando, que es lo que se hace. Y entonces yo creo que los movimientos de resistencia populares en el mundo se van a incrementar, van a crecer, se va a reforzar la resistencia, pero eso no quiere decir que nos vaya a librar del sufrimiento, todo lo contrario. El horizonte es de victoria, pero el camino va a ser muy duro. Gracias, Manuel. Iñaki. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con lo que has dicho, que es la contraparte un poco de la situación brutal que está creando todo el imperialismo, la OTAN y demás, ¿no? Es decir, todo lo que acaba de decir también Manuel, pues todos los movimientos de resistencias cada vez mayores. Y es precisamente estos movimientos los que dan optimismo y los que dan una visión más, pues eso, más optimista del proceso y que hay que apoyarlos a tope, ¿no? Que hay que apoyarlos a tope. Cuanto más movimientos de resistencia y más articulados estén, pues más posibilidades tendremos de ir arrinconando al poder, ¿no? En cualquier caso, en todo esto, pues el juego de lo que decía de la Unión Europea es importante, denunciar a la Unión Europea y denunciar a la OTAN, ¿no? O sea, es decir, el salirnos de la OTAN, lo que decía el manifiesto de Florencia era muy interesante, que era un planteamiento de decir, bueno, pues vamos a hacer campañas en toda Europa, bueno, en todos los países donde estamos en la OTAN, sobre todo Europa, para salir cada uno de los estados de la OTAN, ¿no? Es decir, porque el salirse de la OTAN, lo cual ya sería, vamos, es tremendo, ¿no? Lograr salir de la OTAN, porque de la OTAN es prácticamente muy difícil salirse, ¿eh? O sea, no sé si ha salido alguien de la OTAN. Francia salió, pero volvió a entrar. Salió de la estructura militar.
Sí, eso es. Salió de la Salirse de la estructura OTAN sería algo fundamental, ¿no? Y salirse de la OTAN, los países sería fundamental porque es quitarnos de encima, es debilitar el aparato militar del imperialismo y es liberarnos, abrirnos con puertas, digamos, de poder trabajar más ampliamente, ¿no? Muchas gracias, Iñaki. Sí. Bashir. Yo quiero ser un poco positivo. Yo quiero ser un positivo. Ahora estaba pensando yo, mientras hablaba Iñaki, de que salir de la OTAN es casi imposible. Y yo recuerdo que también decíamos que salir de la Unión Soviética era imposible. Algo que dices tú, oye, la Unión Soviética, que hablabas del potencial económico, el potencial militar, etcétera, y se salió. Hay que ser positivo. Lo que sí tengo claro yo, que todos estos juegos de partidos políticos, de intereses económicos, de todo, por encima de todo esto está la voluntad de los pueblos. Vamos a mirar la historia. Los pueblos son los que cambian el mundo. Y yo estoy pensando en plan de historia. Los bárbaros están llegando y los bárbaros se van a quedar, porque los bárbaros están cansados de la colonización, de la explotación, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo sí, en eso sí que quiero tener un grado bastante alto de positividad, ¿no? Porque no solo la potencia económica y no la OTAN, no va a llegar un momento en que ya va a ser el cuento del lobo, ¿no? No lo vamos a temer, no lo vamos a temer, y por encima de todo esto está la voluntad de los pueblos. Pienso y estoy casi seguro, no sé si lo veré, ¿no? Pero desde luego, y me baso mucho en el tema saharaui, ¿no? No es que piensen ustedes, Bashir aprovecha para hablar del pueblo saharaui. A lo mejor hay un poco de esto, ¿no? Pero yo cuando veo lo que ha sufrido el pueblo saharaui durante estos 45 años, de dónde partimos, que hemos tenido la intervención francesa, que el Consejo de Seguridad está en contra de nosotros, y nosotros nos miramos y decimos, pero esta gente nos tiene miedo a nosotros. Por lo tanto, el resumen es esto: la voluntad de los pueblos va a ser lo que va a vencer, y no tenemos que estar con el miedo a decir el armamento, etcétera. El armamento puede caer, no sabemos cuándo, pero puede caer en manos de los pueblos para destruir todo este conglomerado que quieren imponernos por la fuerza. Muchísimas gracias, Bashir. Muchísimas gracias, Manolo, Iñaki, José Manuel y, bueno, por supuesto, Eduardo y Mari Carmen, que nos han acompañado, José Joaquín, que se ha tenido que marchar, y las gracias de nuevo a Andrés Piqueras, que también se tuvo que marchar un poquito antes. Y, bueno, con esta última intervención de Bashir, con ese alegato, ¿no? Con esa idea de que no hay arma que pueda contra la voluntad de los pueblos. Por encima de todo hay que tener una mirada histórica y darnos cuenta de que el capitalismo tuvo un principio y, por supuesto, tendrá un final. La OTAN tuvo un principio y va a tener un final. Muchas gracias a todos y hasta el próximo conversatorio internacionalista. Mucho ánimo. Vale, gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Venga, buenas noches. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes también. Venga, muchas gracias. Chao, chao.